¿Qué tal? Les traigo dos amplificadores más, el cual es el amplificador sumador eh, inversor y el amplificador sumador no inversor. Bueno, para ello vamos a las características del amplificador. Es que el voltaje que hay en la entrada no inversora es el mismo voltaje que hay en la entrada inversora, o sea que aquí tenemos una tierra virtual, porque recordemos que la corriente que pasa por aquí es prácticamente, la corriente es igual a cero, o sea no pasa nada de corriente porque la impedancia es infinita. Entonces vamos a tener una corriente aquí debido al voltaje B1, corriente I1, y otra corriente aquí debido al voltaje B2, llamaremos I2, y aquí va a ser una corriente I3. Entonces yo sé que la suma de I1 y I2 va a ser I3, porque recuerda que la corriente que pasa por aquí es 0. I1 más I2 sería igual a I3. Bueno, ahora como hayamos de I1 acá hay 0 voltios, 0. I1 va a ser B1 menos 0 entre R1. B1 menos 0, no lo voy a poner menos 0, entre R1 más B2 menos 0 entre R2 igual a, aquí sería, viene más, menos, no, sería 0 menos BO y entre RF. Entonces resolvemos esto, sería B1 más B2, vamos a ponerlo R1 y acá R2, y este es igual a sería menos BO entre RF. Bueno, acá hacemos que R1 es igual a R2 igual a RF, ¿no? Si es así, si las resistencias son de, por ejemplo, 10K, tanto R1, R2 y RF, pues se anularían, ¿no? Se anula y se anula. Y entonces el voltaje de salida va a ser igual a menos la suma, que vendría a ser B1 más B2. Pero si yo digo que por ejemplo R1 y R2 son iguales nada más, acá con la condición de que R1 igual a R2 nada más, estos dos, y RF es diferente, entonces yo tendría, aquí yo tendría por ejemplo B1 más B2, como son iguales vamos a ponerle R nada más, va a ser igual a, de esta ecuación estoy sacándolo, ¿no? Entonces va a ser menos BO entre RF, y entonces va a ser un sumador amplificador, ¿no? Acá pasamos a multiplicar, sería RF con el signo menos entre R B1 más B2, un amplificador inversor sumador, ¿no? BO, y este sería, ¿no? Ahora pasamos por esta sería mi ecuación, esta de acá sería mi ecuación cuando R1 y R2 son iguales, y esta sería mi ecuación cuando las tres resistencias son iguales. Ahora con el amplificador sumador no inversor, ¿cómo hallamos su ecuación? De la misma manera, ¿no? El voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí, vamos a llamarle voltaje A, y aquí también sería voltaje A. Una primera ecuación aquí es divisor de tensión, ¿no? Porque por aquí no pasa nada de corriente, la corriente es 0. Si la corriente es 0, yo tendría, dibujando esta malla, ¿no? Así, dibujando toda esta malla, la corriente viene por acá, sí, viene por aquí. Entonces, si la corriente es así, sigue esa secuencia, entonces tengo BO, tengo una resistencia RF y tengo una resistencia
a tierra llamada Rx. Y acá tengo, por ejemplo, el BA. Acá es igual aplicando divisor de tensión. BA va a ser igual al voltaje total, que es B, o por la resistencia que quiero hallar, que es el Rx, sobre la suma, ¿no? Rx más Rf. Esta es mi primera ecuación. Todo esto de acá es mi primera ecuación. Ya. Ahora vamos a sacar el valor de BA. Entonces yo digo que aquí la corriente de aquí, no, acabo de tener una corriente I1 y acabo de tener otra corriente I2, y por acá va a ser 0, ¿no? La corriente que va a pasar por aquí prácticamente es 0. El sentido no importa porque es 0. Entonces yo digo que I1 más I2 es igual a 0 prácticamente, a 0. Ahí está. Entonces acá es igual a I1, entonces B1 menos el BA entre R1 más B2 menos BA entre R2. Ese es igual a 0. Ahora, ¿qué pasaría si R1 y R2 son iguales? Acá tengo mi primera ecuación. Vamos a unirlo, las dos ecuaciones vamos a unirlo. Entonces vamos a simplificar un poco más. Aquí ponemos B1 entre R1. Vamos a poner más B2 entre R2 menos, sacamos BA, que va a ser a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y este es igual a 0. Y el BA que está aquí, vamos a traerlo. Vamos a reemplazarlo ahí, ¿no? Reemplazándolo ahí, ¿cómo quedaría? A ver. B1 sobre R1 más B2 sobre R2 menos, a ver, ¿cuál es la ecuación? Vamos a copiar todo esto de aquí. Vamos a copiar todo esto de aquí. A ver, vamos a copiar todo esto de aquí, copiar. Y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Nuestra ecuación aquí. Y todo eso va a ser multiplicado por 1 más 1 entre R1 y R2. Todo esto va a ser igual a 0. Ahora sí, vamos a todo expresar en función de BO. Entonces aquí sería B1 entre R1 más B2 entre R2. Esto pasa con signo positivo al otro lado, sería BO entre Rx más Rf, todo esto por Rx, y aquí sería 1, vamos a resolver esto, sería R2 más R1 sobre la multiplicación, que sería R1 por R2. Ahora pasamos aquí esta multiplicación, la pasamos, sería B1 entre R1 más B2 entre R2, todo esto por R1 por R2 sobre R1 más R2. Acá multiplica, entonces aquí sería igual a Rx sobre Rx más Rf y BO, todo esto por BO. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a copiar todo esto de aquí para seguir avanzando. Tenemos todo esto de aquí y lo llevamos aquí, ¿no? Aquí, vamos a seguir avanzando aquí. Tenemos aquí pura matemática nada más, pasa a multiplicar, sería. Eso también podemos resolverlo, ¿no? Sería R2 B1, a ver, sería R2 B1 más R1 B2, todo esto sobre R1 por R2, y aquí por, entre paréntesis para no confundirnos, por R1 por R2 sobre R1 más
R2. Y eso pasa a multiplicar, sería Rx más Rf, y pasa a dividir el Rx, ¿no? Rx, y este es igual a BO. Ahí tenemos ya. Y aquí vemos que se va a simplificar, por ejemplo, R1 por R2, R1 por R2, y vamos a tener entonces R2 B1 más R1 B2 sobre Rx, que multiplica R1 más R2 por Rx más Rf. Ahora las condiciones, ¿no? Vamos a decir que acá también es un paréntesis. ¿Qué pasaría si R1 es igual a R2? Si R1 es igual a R2, de esta ecuación vamos a partir todo, ¿no? De esta ecuación vamos a partir todo. ¿Qué pasaría si R1 es igual a R2? Aquí, en esto, ¿no? R1, R2 son iguales. Entonces tendríamos, como son iguales acá, podemos sacar R. Va a ser igual a B1 más B2 entre Rx por R y R, 2R. Y este es Rx más Rf, es igual a BO. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer esto aquí, el Rx, vamos a dividirlo aquí, tanto Rx aquí y Rx aquí. Entonces tendríamos R con R se irán, tendríamos un medio de B1 más B2, Rx entre Rx sería 1 más Rf entre X, es igual a B0. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a copiar esto de aquí, copiamos, vamos aquí y pegamos aquí. Entonces podemos aquí amplificarlo, ¿no? Aquí podemos amplificar. Mi ganancia va a ser cuando R1 y R2 son iguales. Esto va a ser mi ganancia, ¿no? Todo esto de aquí más esto de aquí, este será mi ganancia. Todo eso sería mi ganancia. ¿Qué pasaría si R1 y R, prácticamente todos serían iguales? Todos las resistencias serían iguales, ¿no? Vamos a poner a todos 100K. Entonces también esto sería R y R, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todos son iguales? De aquí copiamos. Vamos a copiar de aquí, con todas las resistencias son iguales. Aquí no. Entonces, como todos son iguales, tendríamos, por ejemplo, aquí tendríamos R, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Acá sería R por B1, B1 más B2 entre 2R por R, 2R cuadrado, 2R cuadrado por R, 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 2R. R con R y 2R se van, 2 y 2 se van, y este es igual a BO. Y ahí tenemos, ¿no?, nuestro amplificador sumador. BO va a ser igual a B1 más B2. Y este sería mi resultado para mi amplificador sumador, no inversor. Pues entonces eso sería todo.